Viajeros, muy buenos días, bienvenidos a Mochilazo. Yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Y qué buen amanecer tuvimos aquí en Sierra Nevada. Estamos a las afueras de Sequoia National Park, a 6 millas de distancia, el hotel donde nos hospedamos ayer. Aquí está el review de Kings Canyon National Park y pues el review también donde nos quedamos. Si no han visto los videos, llevamos una semana recorriendo California. También aquí está el link para los otros videos, la lista de reproducción, el playlist, y los vean todos porque hemos recorrido pues desde Hollywood, Malibú, Santa Bárbara hasta Yosemite National Park. Así que véanlos todos porque pues cada uno tiene información diferente de cómo recorrer California y qué hacer fuera de pues, lo convencional de Disneyland y Universal Studios. Es 18 de febrero, es invierno y vamos a recorrer Sequoia National Park y pues les va a hacer mucho de guía para que pues vean cómo se recorre este parque en invierno, especialmente porque hay muchos caminos cerrados ahorita en invierno y pues para que puedan hacer su guía de viaje. Bueno, vamos a recorrer Sequoia National Park. Ahí va el camión de Casamigos a Sequoia. Entrar al parque cuesta $35, pero tenemos un Annual Pass, $35 por vehículo, pero con el Annual Pass cuesta $80 por año y pues lo puedes usar ilimitadamente en todos los parques nacionales de Estados Unidos. Si vienen aquí y pagan los $35, les dura 7 días, o sea puedes entrar al parque 7 días, las veces que quieras. Y también ahí en la entrada pueden comprar el pase anual si no lo quieren encargar por correo en esta dirección que está aquí. También se pueden entrar a la página web y les llega por correo. Pero si no, aquí en la caseta de la entrada pueden comprarlo. Pero pues es mejor que vengan preparados y se eviten de embrollos. Amigos, para llegar a Sequoia National Park tienen que tomar el 198 que viene de Fresno. Los va a llevar directamente a la entrada del parque. Y apenas entran al parque, bueno, bajando, van a encontrarse Sierra Nevada. Ya se ve desde aquí. Y también aquí mismo en el primer parador, pasando la entrada, se van a encontrar el Sequoia National Park. Y ahí vamos a tirar las primeras fotos del parque. Amigos, el Visitor Center de Foothills está abierto. Aquí hay muchos rangers, pueden venir a pedir información y con gusto les van a explicar las rutas y todo lo que está abierto que pueden hacer aquí. También aquí pueden estampar su pasaporte. Nosotros olvidamos el pasaporte, pero estampamos unas hojitas y ya los pegamos en el pasaporte. Y pues si quieren souvenirs o algo, también aquí los van a encontrar. Le dieron un libro para hacer el Junior Ranger. También si tienen niños, aquí les pueden dar un libro de actividades y cuando lo completan les entregan una placa de Junior Ranger. Lo que vamos a hacer ahorita es irnos hasta General Sherman, que es hasta donde topa la ruta que está abierta en el parque. Vamos a tratar de hacer primero todo lo que está arriba y ya regresar y darle pues lo que faltaba. Vamos a hacer un par de trails que están abiertos. Va a haber 2 principales puntos para que se detengan ustedes, que se hallan en Sherman al final del parque, porque todo el camino que lleva hacia Kings Canyon, que cruza el parque hacia el norte, está cerrado por el invierno. Entonces en General Sherman es donde lo más al norte que pueden llegar en el parque. Y después hay otro que se llama Giant Forest Grove, que es un museo también, y ahí también pueden hacer algunos trails que no es tan difíciles, tal vez 2 millas. En el Capitán Sherman hay un trail pequeño, es menos de 1 milla. Y también ahorita si quieren tomar el famoso tronco donde puedes pasar con tu carro. Está cerrado el camino, no pueden manejar. Pero ahorita les decimos qué tal.
Amigos, vamos subiendo a Zamoro Rock y hay malas noticias porque hay mucho hielo en la carretera. Sí. No están pidiendo cadenas, o sea, el día de hoy no hay cadenas porque no hay nevada, pero cuando llegamos ahí la gente se empezó a detener y cuando te detienes y hay hielo en la carretera pierdes la tracción. Entonces el carro se empezó a mover, mucha gente se empezó a regresar, gente le empezó a poner cadenas y alguien que se regresó con cadenas dijo que de todas formas el carro Aún con cadenas el carro se movía demasiado y se resbalaba. El vehículo que rentamos una SUV mediana previendo que podría haber nieve. No tenemos cadenas, no tenemos 4x4 tampoco en esta maravilla. Y no sabemos qué hacer, si regresar ya o esperarnos un poco a que el sol esté arriba y el hielo se deshaga un poco. Y la mala onda es que esta misma carretera te lleva a Moore Rock y también es la que te lleva a ver al General Sherman. So ahorita estamos como esperando a ver qué, porque no sabemos qué hacer. No hay límite de que no podemos pasar la nieve. Le preguntamos a un sheriff y el sheriff fue lo que nos dijo. No se piden cadenas Obligatorias. Los cadenas de tren no pueden. Y pues el sheriff nos dijo que pues dependía de nosotros, porque no hay ninguna llamado de emergencia o algo así por nieve o por un camino. Entonces la nieve se empieza a deshacer y pues es cuando se hace el hielo. Pues vamos a esperar a ver si se pone mejor el camino y si no, pues deshacemos. El hielo es frío en hielo. Ok, aquí los sheriffs le aventaron arena al camino, tierrita, para que se le quitara lo resbaloso y podremos pasar. Este fue el sheriff que se cayó. Thank you, sir. You are doing a great job. Aquí el sheriff. No se paren. No se le voy a dar. Viajeros, lo conseguimos. Estuvimos una hora ahí parados y la gente que trae carritos pequeños tuvieron muchos problemas. Un Honda y un Kia que se quedaron ahí, siendo que son malos carros. Pero también cuando manejas y hay hielo, no te detengas por completo, tienes que seguir avanzando. Cuando te tienes por completo y quieres volver a arrancar, se pierde tu tracción y nada más empiezas a patinar. El sheriff estaba muy molesto con ellos porque los sacábamos de donde estaban atascados empujándolos y se frenaban de nuevo y volvían a patinar. Y el sheriff así de, oh my gosh. Pero en fin, nosotros no tuvimos problemas con el carro que rentamos. Y si van a venir en invierno, renten un 4x4. Estarán más cómodos, más seguros, estarán más confiados y no tendrán pues pánico de quedarse aquí atorados en ningún lado. De todas formas hay sheriffs para ayudarlos todo el camino y no tengan miedo, no pasa nada. Como les comentaba, el estacionamiento de acá para ver el árbol grandote del Capitán Sherman está muy pequeño, así que traten de llegar temprano para que alcancen un lugar aquí. Y la temperatura, pues allá abajo estábamos a 57 grados, subimos a 6000 pies de altura, es donde les gusta a los secuoyas vivir, y baja como 10 grados. No está tan frío, pero cuando te sales del sol, que te vas a la sombrita, es cuando pega. Pero pues si no encuentran estacionamiento aquí abajo, tendrán que seguir y llegar a la ruta y retornar, y hay un estacionamiento también arriba, y pues ahí tendrán que hacer el trail, que es media milla, no está lejos, y de aquí abajo es 0.2 millas. Amigos, aquí hay un árbol perforado para que pases, un tipo túnel. Si quieren pasar por uno que esté hueco en el centro, atravesarlo, ese es Kings Canyon, lo hicimos ayer. Hay dos realmente, que están huecos y puedes pasarlos. Este árbol aquí se llama Boots Tree, se cayó en 1959.
Amigos, y con ustedes en el fondo el árbol más grande del mundo respecto a volumen, el General Sherman. El General Sherman tiene un peso de 1.385 toneladas, un volumen de 52.500 pies cúbicos, una altura de 275 pies y una edad de 2.200 años. Si vienen aquí en verano van a tener que hacer una fila muy larga para tomarse una foto con este árbol. Porque ya tenemos 10 minutos aquí. Viajeros, si caminan un poco hacia arriba al viewpoint, lo podrán ver desde acá arriba. Se ve muy padre también. Amigos, en este sendero hay mucha nieve. Está muy profunda la nieve, te sumerges totalmente en los pies. Traigan unas botas, porque si no traen unas botas van a terminar con los pies mojados. Y también algo que sea obviamente pues waterproof. Nosotros usamos las botas que usamos para el hiking, el senderismo. Con eso está bien, no se te congelan los pies ni nada. Y también mantiene el agua afuera. Y pues es divertido, no siempre puedes caminar en la nieve en las montañas. Vamos a hacer este trail, no es mucho, es 1.2 millas. Ahí está pronosticado que es 1.5 horas, pero nosotros pues hacemos mucho menos que eso, ¿vale? Amigos, las mascotas no son permitidas en este sendero y nos encontramos pues huellas, no sé si sean de perro, sean de coyote y también algunas huellas ahí de oso. Entonces, si vienen a hacer esto, no lo hagan solos porque pues es terreno virgen, es terreno salvaje. Vengan acompañados. Si se encuentran un oso, no corran. Lo recomendable es que hagan mucho ruido y se queden donde están. Y pues traten de hacerlo entre 2 o 3 personas también, por si se les torce un tobillo o no sé. Pueden pasar mil cosas, o que les den un tiro. Hay leyendas urbanas también sobre eso de los parques nacionales. Viajeros, no pudimos hacer Morro Rock. Desafortunadamente pues el camino tiene nieve. Se puede caminar lo mismo, o sea, por la carretera y te vas a topar con nieve, pero son más o menos 2 millas y media, un solo sentido y más el regreso.
Y el camino tiene nieve, mucho hielo. Ajá. Tal vez Gaby y yo solos lo podríamos hacer. También el tráfico nos quitó mucho tiempo y pues eso acortó. Recuerden que aquí se hace oscuro a las 6 de la tarde. Nos quitó tiempo y pues es invertirle 1 hora y media mínimo ahí. Se los debemos. Si vienen en verano, háganlo. Van a subir la roca con los escalones. La roca solo es media milla porque si no hay nieve y el camino está limpio, puedes subir manejando hasta arriba y tiene estacionamiento cuando llegas arriba. Pero pues ahorita no puedes llegar ahí. Y es el mismo camino que te lleva al tronco, que es como un túnel y pasas con tu carro muy famoso del parque. Me gustaría traer mi Jeep para poder pasar por el tronco y me habría gustado traer mi Jeep para ese maldito hielo en la mañana. En fin, cuando regresamos el camino ya estaba totalmente limpio, seco, ya no había hielo. Bueno, no seco, pero ya no había hielo. Y decidimos pues al pie de la montaña que subimos pararnos en algo que se llama Hospital Rock. Que hay pinturas rupestres aquí atrás. Esta roca, enfrente también hay un área de picnic. Por si traen su comida, aquí es una buena opción para comer. No nos paramos en el museo. Allá arriba también hay un museo que es una de las atracciones también, pero no encontramos lugares de comida. No sabemos si en el museo haya una tienda, no se veía nada. Así que vengan, traigan snacks y traigan su comida para que no se vayan con una sorpresa aquí y se coman unos a otros por el hambre. Y pues ya aquí no hace mucho frío, se bajaron 10 grados de lo que estaba allá arriba. Así que ya nos quitamos las chamarras. Y al lado de esto también hay un sendero que baja al río. Aquí viene el agua que se deshiela de las montañas. Y vamos a ver porque se escucha una cascada. Y a ver si hay algo y les decimos. Amigos, las cascadas están bonitas. Es un río que viene pues de Sierra Nevada, que se junta de los arroyos del agua de la nieve. No está muy grande, eso sí, es pequeño. Pero está muy bonito. La verdad, si quieren encontrar cascadas gigantes espectaculares y árboles secuoyas igual de enormes que el General Sherman, vayan a Yosemite National Park. Porque ahí va a haber un grizzly que está casi del mismo tamaño y las cascadas del valle de Yosemite. ¡Wow! Aquí está el video arriba. Un árbol que se llama grizzly, no un grizzly de oso de verdad. Viajeros, como recomendaciones, traigan unos buenos zapatos, traigan ropa para invierno, para el frío, y tomen ventaja de todos los días porque son muy cortos. Levántense temprano, lleguen a los parques temprano porque se oscurece muy temprano también. Siempre carguen snacks y carguen agua y todo lo que necesitan para sobrevivir por un día al mínimo, por si donde van no se encuentran comida, pues tengan ahí carne seca, nueces, cereales, lo que ustedes tomen de snacks, fruta. Y también traten de tener un tanque lleno de gas, porque aquí en Sequoia no hemos visto gasolinerías. Este es el 8º parque nacional que visitamos y todos los parques estuvieron de maravilla. Pasamos muy bien en California y síganos en nuestro próximo viaje. Desearme también suerte porque el siguiente mes tengo una cirugía en mis ojitos. Ya no van a estar verdes. Estoy en serio, síganos porque queremos ir al Mundial a Qatar 2022. Esto es todo. Si les ha gustado nuestros videos, denos un like, compartan con un amigo a quien les sirvan estos consejos. Suscríbanse si aún no se han suscrito. Los likes son gratis y nos ayudan mucho a crecer. Esto es Mochilazo, yo soy Luis. Y yo soy Gaby. Bye.
El gran Pepe Mujica decía algo así: la libertad está en este cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. En ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.